soul es un género y el soul también es un personaje de una de las series que está causando sensación en los canales internacionales. Sensación, adicción, fanatismo. Exacto. Y también quien puede comprarla completa como tú lo haces siempre por tu oficio y me las prestas. Claro. Nos estamos refiriendo a la serie Homeland y ustedes saben que hoy es de esos días particulares y más en una temporada particular cuando Rubén Lamarche hace galas de sus conocimientos del mundo del arte, del cine, de la literatura y ustedes se van a sentir bien. Vamos a aprovechar para dar la bienvenida a todos esos dominicanos y dominicanas que vienen a visitarnos, a pasarse esta temporada, a disfrutar y entre resaca y resaca nos ven, ¿eh? Juanitas y Juanitos. Juanitas y Juanitos, llega vienen, Juanita. Que regresan con sus nostalgias. Pero no te pongas triste, yo estoy haciendo el esfuerzo. No, que regresan con, bueno, pues entonces como dicen en el barrio, regresan con el pico tericao. Eso es más difícil. Eso es más difícil. Más doloroso. Pero de verdad, ustedes que nos están viendo después de ese encuentro con familiares, después de esos excesos que están en sus casas, bienvenidos a su país, disfruten, cuídense, sí, porque tienen que cuidarse. Al paso. Y hoy vamos a soñar un poco, homenaje a Peter O'Toole, homenaje también a Joan Fontaine. Joan Fontaine, una película que marcó tanto a Rubén y a una generación que no es la de él, que hasta por ahí andan rebecas sueltas. Correcto. Eso es así. Mira, y antes de pasar a esos temas, o esos dos, la verdad, Rubén, que las series estadounidenses tienen unos guionistas, y cada vez que yo digo guión, pienso en Rubén, extraordinarios. Correcto. ¿Qué pasa con, establéceme la diferencia entre nosotros que te apuesto que tú vas a decir que no te sientas a ver una telenovela, pero sí te sientas a ver una serie? ¿Tú puedes establecer la diferencia? La mecánica es distinta. Las telenovelas se escriben en lo que se desarrollan y se escriben dependiendo siempre de cómo va la opinión pública sobre el desenvolvimiento de la trama. Yo recuerdo haber leído una vez que Corín Tellado se mantenía en contacto con los canales para ir escribiendo los capítulos dependiendo de quién le caía bien a la audiencia. La serie, los estadounidenses, inventores de la televisión, ¿no? Fue ahí donde sucedió todo, dicen que no, que para incrementar, para maximizar primero la eficiencia de costos de producción, para darle un racional a toda la serie y sobre todo para ayudarse ellos mismos, para tomarse su temporada fuera de vacaciones, ¿no? Y permitir que los actores y actrices y la producción en general haga otros trabajos. Ellos resumieron, racionalizaron la emisión de una serie en una temporada. Una temporada es 13 capítulos. Así se escribe y así se concibe la historia completa de una temporada. Las subhistorias y luego se arma todo el muñeco en capítulos con una elipsis dramática cada uno, de manera que quede en suspenso cada vez que vemos una entrega. Rubén, ¿cómo reacciona el público estadounidense a las series? Yo quiero hacer el paralelo. Tú sabes que O Globo, y por cierto, en una ocasión estaba aquí alguien experto en comunicación y cuando yo le mencioné O Globo me dijo, ojo, ese no es el mejor ejemplo de hacer televisión. Le dije, bueno, si usted me lo dice como experto brasileño, pero es un fenómeno O Globo. Entonces, ¿cómo reacciona? Yo recuerdo que O Globo transformó y puso a los que no veíamos telenovelas a ver Doña Bella. No solo Doña Bella, yo recuerdo Rueda de Fuego. Ronda de Fuego. Ronda de Fuego, una serie que se desarrollaba en los años 50, banda sonora de Glenn Miller todo el tiempo. 30 años tiene esa serie, yo le voy a decir por qué la recuerdo Una después. Serie fabulosa, con unos valores de producción, parecía el Gran Gatsby periódico, semanal. Y la daban aquí, la primera serie brasileña, La Sucesora, con uno de los principales actores de siempre brasileños, Rubens de Falco. Y esas series le introdujeron lo que diríamos el valor de producción del cine de Hollywood a las telenovelas, pero tenían también una elipsis y era una serie de capítulos determinados, cerrados desde que se tiraba la primera escena.
Usted recuerda esas telenovelas kilométricas que duraban años y años y años y años. Ya eso no es así en el mundo desarrollado de la televisión, no se piensa de esa manera. Pero digo, nos podemos imaginar una persona en Atlanta esperando que comience la serie. Correcto, sí, totalmente. Lo puedo imaginar. Como tú te en sentabas Atlanta, a ver, lo puedo muchacha imaginar. italiana viene a casarse. Por supuesto, pero lo vemos en las redes sociales aquí, por ejemplo, en mi círculo, en las redes sociales. Todos los comentarios sobre Breaking Bad, sobre Homeland, sobre American Horror Story y sobre todas las series que están ahora mismo pujando por el ranking en Estados Unidos. Y aquí la gente espera el capítulo. Habemos otros que no nos obsesionamos y que no nos podemos esclavizar, pero la gente espera el capítulo y es un toque de queda tan serio como el fútbol de los domingos. Rubén, se ha dicho hace un tiempo que las películas hollywoodenses están destinadas al espectáculo, mientras, bueno, siempre al espectáculo, pero mientras más patadas, más muertos, más sexo, más velocidad, son exitosas. Sin embargo, y eso lo dicen ustedes los expertos, contraponen ese estilo de cine a la excelencia en las series, a los guiones de las series. ¿Por qué ocurre eso? Por una migración. En primer lugar, lo que se viene haciendo en los últimos 12 años en Estados Unidos es una revisión del género de superhéroes con sus secuelas y precuelas. Me parece haber leído a Terence Rafferty diciendo que el 85% de las películas producidas en Hollywood en los últimos 10 años son secuelas, comedias, muñequitos, precuelas, todas de superhéroes o de franquicias. Es decir, ese cine comercial, porque lo era, de los años 70, donde veíamos esa nueva generación de directores como Peter Bogdanovich, William Friedkin con Contacto en Francia, El Exorcista y más tarde Con Vivir y Morir en Los Ángeles, películas de grandísima calidad. Esos años 70 del Padrino, esos años 70 de Patton ya no existen. Lo que estamos viendo entonces, lo que vimos es una migración de los grandes escritores que pulían guiones en Hollywood haciendo televisión y los grandes productores como Jerry Bruckheimer que se mudan a la televisión a hacer series porque es una forma de comentar de una manera más coherente el devenir de la sociedad e inclusive reflejar situaciones simbolizadas en historias como por ejemplo Homeland, que refleja de manera muy elocuente el pánico de los Estados Unidos, la intolerancia religiosa y lo que está sucediendo con el terrorismo a nivel internacional. Dicen que Homeland es la serie favorita del presidente de los Estados Unidos. Homeland es un espejo en la sociedad norteamericana. Homeland es un reflejo muy elocuente sobre los manejos oscuros de las agencias de inteligencia a nivel internacional y sobre todo de la fricción que existe entre el gobierno de los Estados Unidos y Medio Oriente, que queda muy bien reflejado. El comentario de las series de televisión que origina, la reflexión que origina las series de televisión, comienza con The West Wing, aquella serie fabulosa protagonizada por Martin Sheen, que era sobre la Casa Blanca y lo que ocurría. Los norteamericanos se cantan y se lloran. Tenemos series que han sido republicanas, que han alabado mucho al gobierno como The West Wing, pero también tenemos series, sobre todo en el mundo del sitcom o de la comedia de situación, que se han burlado, como Pennsylvania 1600, que se han burlado de las situaciones que se dan en la Casa Blanca. ¿Friends es una serie? Friends es una comedia de situación. Situation comedy o sitcom. ¿O fue? Porque ya ellos... Pero sí, siguen pasándola. El Sindicado. ¿Cómo así? ¿Qué significa? Es como la columna suya que publican en Le Monde, sindicada, que a usted le entran unos euros muy serios por claro. Eso. Bueno, pues eso es las columnas sindicadas. Recordamos siempre a la fabulosa columna de Art Buchwald. Claro, crecimos con eso. Exacto, entonces esos comentarios sardónicos inolvidables de él.
Rabanitos, son productos sindicados por la prensa internacional. ¿Se extienden las series de acuerdo a lo que diga el público o eso es ficción? Que dicen, no me maten a tal El personaje o rating, mátame al otro. no, ya no, ya no. Ya lo que manda es la historia. En las series modernas lo que manda es la historia. Hay una serie que sé que a ti te enganchó, pero que le pasó algo que yo pensaba que no ocurría, que la suspendieron, que se llama Voz. Voz, extrañamente suspendida. ¿Por Sí. qué pasa eso? A mí me parece, en el caso particular de Voz, que no tuvo el rating suficiente para justificar una nueva temporada. Siempre son desacuerdos en términos de producción o de división del dinero al final del día. ¿Se convierten en película la serie? ¿O eso no es necesario Ah, o eso no ocurre? al revés, las películas pueden convertirse en series. Nos acercamos a ese mundo que a ti no te gusta o te gusta para criticarlo de manera muy severa, que es el mundo cinematográfico local. ¿Recuerdas alguna serie que hemos hecho aquí? No, hemos hecho comedia de situación. Antena Latina hizo un esfuerzo muy serio. Ah, bueno, pero Mickey Bretón hacía algo Mickey Bretón sí. hacía también, está la serie de archivos de la Fiscalía de Alfonso Rodríguez, que no me canso de decir que es muy buen actor. Alfonso Rodríguez es mucho Sí. mejor actor que director. Si él fuera tan buen director como actor, fuera el mejor director dominicano, pero no lo es. Tenía archivos de la Fiscalía que estaban muy bien hechas y que tenía un rating, eso llegó a ocupar como forma de comentario social, igual que la serie de Mickey Bretón, llegó a ocupar un lugar en el gusto del público y a nivel como de comentario social y de reflexión. Antena Latina en su inserción inicial hizo unos esfuerzos por producir comedias de situación. Yo recuerdo un caso específico de una serie que se llamaba Ciudad Nueva, con un equipo de Sí, ¿verdad? guionistas y un equipo de actores muy serios dedicados a esa comedia. Lamentablemente creo que ese modelo no funcionó en términos de rentabilidad. Se cambia, tú decías que la diferencia de las novelas, de las telenovelas, es que no se concluyen. Pero yo pensaba que las series también se reinventaban. Tú no le entregas al productor la serie completa, ¿o sí? El guionista entrega la serie, concibe la serie completa, concibe la temporada completa. Ok. Y entonces en esa temporada se vende. Fíjese, por ejemplo, como fanático de Homeland que somos, Absolutamente. la estructura de Homeland es, yendo inclusive de manera, yo nunca me esperé eso, resumen del capítulo anterior, cada vez más largo. Luego venía una introducción de la trama inicial, que es la que tú dejas en suspenso. Luego se introduce una subtrama con el comentario sobre la trama principal. Todo nos va llevando, inclusive se convierte en algo predecible, como la famosa CSI de Las Vegas, que veíamos el asesinato principal, un asesinato menor y una trama subyacente que involucraba a alguien del equipo. En algunas ocasiones era uno que tenía un vicio de juego, eran los problemas de la soledad casi ermitaña de Gil. Diferente, sí. Exacto. Hacemos una pausa, regresamos ahora con Peter O'Toole, Lawrence de Arabia. La verdad es que hay películas, hay personajes que trascienden generaciones, Rubén Lamarche. Correcto. Definitivamente, y yo sé que establecemos la diferencia generacional entre nosotros con el tiempo que amerita, pero Peter O'Toole ya estaba cuando yo comencé a ver el cine, o sea, es de la generación que va antes que yo, porque Lawrence de Arabia es de los 60, finales de los 60, ¿verdad? No finales, ¿no? Principio. Principio de los 60. ¿Por qué trasciende esa película? ¿Por qué permanece? Porque
he leído de esos comentarios que a ti tú repudias, diciendo, total, que qué película era esa y que qué actor es eso. Explícanos, ¿quién ha sido Peter O'Toole para el cine? Bueno, Peter O'Toole, en primer lugar, que no es un actor inglés, es un actor irlandés de teatro. Peter O'Toole es una presencia a lo largo de una larguísima carrera, una presencia que parece siempre haber estado sin estar frente a las audiencias y al público, vigente, pero de manera anónima, ausente en ocasiones durante muchos años, a veces 5 hasta 10 años, y luego reaparecía cada vez mejor, cada vez con una voz aguardentosa que parecía tener la garganta llena de arena, como dice Michael Denby en The New Yorker, y siempre seguro de sí mismo, siempre una especie de pilar cada vez que aparecía en pantalla. Peter O'Toole forma parte de aquel cine grande que es el David Lean, que creo que no podemos hablar de esa etapa de Peter O'Toole, la etapa inicial de él, sin necesariamente comentar sobre el cine de David Lean. Peter O'Toole alcanza la fama mundial a través de esa película memorable, ganadora de muchísimos Óscares. Pero mira, ahora viéndola al cabo de 40 y tantos años, óyeme, es cine, las imágenes que estamos viendo tienen una belleza. Correcto. Y un manejo de cámara y de luz. Ahí está Omar Sharif también. Está Omar Sharif y está Anthony Quinn en Lawrence de Arabia. La historia de Lawrence de Arabia es una historia memorable de por sí, es una historia fascinante. ¿Qué hace que Peter O'Toole se convierta en ese actor tan peculiar que nunca fue la superestrella de larguísima vigencia, pero tampoco fue la figura de una brillantez fulgurante, pero que desapareció prácticamente inmediatamente, como pasó con Omar Sharif, un hombre diminuto, increíblemente bello, cuya belleza... Pero que ese es un secreto, porque tú dices un hombre diminuto, y muchas de las seguidoras de Omar Sharif en la época ignoraban eso. Correcto. Porque la cámara lo ayudaba muchísimo. Muchas personas ignoran que Humphrey Bogart era del mismo tamaño, era más pequeño, que Ingrid Bergman. Exacto. Y que en Casablanca tenían que subirlo en un Apple Box para que él luciera más grande que ella. Mucha gente ignora que Humphrey Bogart odió a Ingrid Bergman, nomás la vio. Se odiaron mutuamente. Se amaron en la película. Se amaron en la película y se odiaron en la vida. En el caso de Lawrence de Arabia, ese estilo tan peculiar, lo que vemos es el epítome del estilo peculiar de un actor que parecía hacerlo todo sin hacer nada. La cara de Peter O'Toole parecía siempre encerada, sí, siempre al borde de un paroxismo alcohólico. Que lo era en realidad. Que lo era en realidad. Y duró 91 años así. Siempre un hombre absolutamente insoportable en el set por sus exigencias, pero eran unas exigencias basadas en un respeto incondicional al arte. Y no está hablando el fanático. A mí me encanta el anecdotario de todo el cine, porque ilustra mejor quizá la dificultad de conseguir una obra memorable en el cine, que ver la obra misma en la pantalla grande. Peter O'Toole era un hombre increíblemente demandante y exigente, con los asistentes, con todo el que estaba a su lado. ¿Se puede ver Lawrence de Arabia hoy y sentir emoción, entender la historia y sobre todo evaluar la capacidad histriónica de los personajes? Está tan vigente como cualquier otra película. Es mejor que cualquier película de aventuras de las que vemos hoy. Hay que recordar, David Lean, a quien yo llamo el padre del cine grande, era un hombre que no hacía ninguna película fácil. En aquella época no existía la animación en tercera dimensión, no existía el famoso CGI. Si tú veías 1000 personas en camellos, habían 1000 personas en camellos. Por eso te digo que estoy viendo efectos ahí, que eso tiene una creatividad y
si ves un hombre en una montaña y otro cabalgando, como esa famosa fotografía de la película, que se ve Lawrence de Arabia tomado desde una montaña, se ve el tamaño de una hormiga. Había que subir la cámara a la montaña. Ahora Había eso que se hace esperar en tu el sol. pantalla. Ahora eso se hace Sí. sobre verde. Ahora todo eso se genera a través de una computadora poderosísima. Cuando ves, y quiero mencionar otra película, cuando ves los famosísimos 4000 jinetes de Ran de Akira Kurosawa, Son 4.000 jinetes. son 4000 jinetes vestidos de la Edad Media, en el caso de Lawrence de Arabia, 4000 personas vestidas, me parece que eran más de hecho, vestidas de beduinos, vestidas de jinetes, de soldados Eso estamos viendo ahora. de ocupación. Cuando ves una batalla, estás viendo algo que tiene semanas ensayándose, una coreografía donde todos estos caballos y hombres danzan para la cámara en una toma, como se dice, toma larga, que se hacía en vivo, doctora. Que alguien decía acción, que alguien gritaba ahora y que alguien decía corte cuando un jinete inexperto se caía. Es decir, es la artesanía más pura, más difícil, más terrible y más dramática del cine. Cuando vemos ahí, pasó una escena, están pasando escenas con Omar Sharif junto a Peter O'Toole. Nadie diría lo del tamaño de Omar Sharif que tú mencionabas. Nadie lo diría. Peter O'Toole, un hombre espigado, exacto, altísimo. Recuerdo siempre esa escena, la que más me gusta, cuando él dice que el primer hombre que mata, le dice, ¿cuál es el problema? Y él dice que me gustó. El problema es que me gustó. Exactamente. Eso es lo que me convierte, eso es lo que me hace, lo que me convierte en un hombre que ha dado un paso insalvable. Yo he dado Terrible. un paso que no tiene retorno. He asesinado a un hombre. Los ojos azules antológicos de Peter O'Toole, y sin embargo nunca fue el galán de tropelías memorables. Él era el caballero inglés sin serlo, que se mantiene espigado, que parece tener una estaca en la espalda que lo mantiene erecto, que lo mantiene erguido, erguido y sin caer. Y parece, el hombre que parece que su vaso de whisky es lo que lo sostiene. definitivamente. Marca un personaje, Rubén, a un actor y dejar soltar a ese personaje. Muchos personajes en el caso de Peter O'Toole, de Pigmalión, del León en Invierno. Claro, buenísima esa. El León en Invierno es una de las obras maestras de la actuación. Por supuesto, para todos los actores de esa época, hay grandes roles. Lawrence de Arabia era otro famoso farfullador de líneas de Shakespeare y de otros grandes escritores. Era un famoso, igual que O'Toole, editor de líneas terribles de malos guionistas. Eran hombres que sentaban al guionista y lo enseñaban a escribir. Eso También, se da de la frecuentemente, que el actor Sí. dirige al guionista. El actor cambia líneas y las adapta a su discurso. Hay ocasiones, como sucede en Chinatown, con Robert Downey y Jack Nicholson, que él escribe las líneas para que Jack Nicholson las diga en su estilo tan personal. Eso sucede con Pero hay que cierta confiar frecuencia. mucho en el actor, entonces. Hay que confiar y conocer la forma de hablar del actor. Sucede también en The Shining con Jack Nicholson y su relación atropelladísima con Stanley Kubrick, salvada por la madre de Kubrick, que era la que se metía entre los dos. Ah, sí, participaba. Doña Vivian Kubrick, ella tenía una relación muy cercana con su hijo Stanley. ¿Hay actores de una sola película, Rubén? Sí, hay actores de una sola película. Eso es en cierta forma frecuente. Por ejemplo, el mismo Omar Sharif, que en este caso es, si se quiere, la contraparte, pero queda en la memoria del cine como un secundario detrás de Lawrence. Claro, Omar Sharif es Doctor Zhivago. Omar Sharif es Doctor Exacto. Zhivago. Y ya no Es es correctísimo. posible verlo de otra manera. Un actor imponente, una presencia imponente frente a la cámara. La combinación Omar Sharif, Rod Steiger en Doctor Zhivago. Rod Steiger es monumental, pero nadie se muere como Omar. A nadie le da un ataque al corazón jamás, como Omar Sharif. jamás.
tú sabes que él se va a morir y no, o sea, para mí es un paroxismo de lágrimas cuando veo eso, pero en el caso de O'Toole parece que nunca se va a morir y siguió siendo el mismo, tenía esa cara y esa expresión líquida como de resignación siempre. Tú ves al mismo Peter O'Toole que se desmonta del camello y lo ves en Venus hace unos años, aquella película del viejo verde, amargado y terrible, que va todas las mañanas a leer el periódico a la misma cafetería y tiene esta relación tan extraña con una chica joven. Sí. Y es cierto lo que tú decías de los ojos azules y del galán, pero él no fue un galán del sistema. No fue un hombre de escándalos. No. Inclusive otros actores de una generación cercana a él, que compartían fama, como Oliver Reed, por ejemplo. Tienes Oliver Reed, tienes Michael Caine, que viene justo después. Que está vigente todavía. Que está vigente todavía. Tienen más fama de galanes y de rompecorazones. Michael Caine, con esa elegancia, la elegancia de Alfie, y ese atractivo increíble, nunca igualado por Jude Law en la versión moderna, jamás. No, y que la vejez no le ha sido adversa a Michael Caine. Él ha sabido moverse con el envejecimiento. De hecho, como el vino, como el buen vino. Peter O'Toole, sin embargo, coqueteaba, volvía al teatro, regresaba, hacía Pigmalión una vez al año, regresaba al cine de manera ocasional. Rubén, ¿por qué aquí es tan difícil que un actor de teatro pueda hacer cine y en otros medios el actor de teatro puede transformarse en un buen actor de cine, partiendo naturalmente de las diferencias absolutas entre un papel y otro? Que no saben bajarle el tono. Es diferente, absolutamente diferente. Es totalmente diferente, es otro lenguaje, es más íntimo. Es una cámara aquí y un público allá. Es una voz que tú tienes que manejar. No hay proyección. No hay proyección. No hay proyección. Nos vamos y regresamos con Rebeca. Antes, llegabas el productor aquí a la institución y traje cacao el lunes y tenía que esperarse hasta 8 y 10 días y hasta más, a veces hasta 22 días para poder cobrar. La situación era que no había recursos, no había un sector que se preocupara por beneficiar este proyecto de cacao. Se nos dañaba mucho cacao, teníamos muchos problemas en el secado. 25 años así, porque esto se inició en el 1988, 25 años exprimido. Y ahora vea cómo está a nivel nacional, no solo acá, porque el presidente sí se ha preocupado por esta parte. Hoy, usted ve que ya lo que hay es una empresa totalmente moderna donde no se anda clavando clavos. Por lo menos tenemos 5 túneles que no lo tenían, ¿no? Y más estas 2 máquinas, que ya uno va a tener cacao acumulado pudriéndose uno, ¿no? Y sabía esto, a 18 meses de gracia, año y medio de gracia, que eso fue lo que los productores abrazaron con más fuerza. ¿A dónde se distribuye ese dinero? A los productores del municipio de Gaspar Hernández, específicamente del distrito municipal de Jovas Arriba. Tenemos 60.000 plantas ya que están desembradas allá en un vivero. De manera que ese es un beneficio tangible que siempre lo van a tener los productores en su propia finca. Estamos hablando de unas 700 familias que se benefician de este proyecto y unas 16 asociaciones, que son las que conforman a esta sucursal. Aquí se le paga de una vez su cacao a su productor. Porque tenemos recursos suficientes para esa comercialización. Se mueven los chelitos, se mueven.
Bueno, la verdad que recordar películas, recordar cines además, Recordar ocasiones, momentos asociados lo al que cine. implicaba el cine, desde vestirte e ir para el cine, sobre todo ustedes los capitaleños que caminaban hacia la sala de cine, Correcto. comprar en la paletera del cine unos productos específicos, los sacamuelas. Sí, ¿no? Y eran dos tipos. Había cine con la paletera adentro, como todavía existe fuera. Exacto, que como una vendían- sí, concesión. Exacto. Eran dos vías. Hacia el interior de la zona colonial, donde había muchos cines, estaba el Leonor, el Rialto. Pero dilo al Entonces, paso, que estos muchachos no recuerdan el eso. cine Leonor, que era un cine de lujo, parecía un castillo inglés, con un candelabro. Estaba el Olimpia en la calle Espérate, Palmencado, Leonor se convirtió luego en los colonial, ¿verdad? en el Colonial. Había 2 salas o 3 de colonial. Había 4 salas y luego había 2 salas, después las convirtieron en 4. Y ahora un parqueo ahí, qué cosa. Y ahora hay un parqueo. Estaba el Cine Independencia, que era un cine bastante grande con un segundo piso. El Cine Independencia estaba donde está hoy Telemicro. El Olimpia en la Palo Hincado, donde hoy hay una Pero está en el iglesia. sector, ¿eh? Exacto. En el Olimpia funciona una iglesia. El Olimpia es rescatable. Y estuvo un canal de televisión en una época. Y hubo un canal sí. de televisión, correcto. Conserva todo su, digamos, esplendor, porque las personas, los religiosos, en busca de sus amigos imaginarios, pues han preservado todo bastante bien. Capitolio. El Capitolio frente a la catedral, donde hoy hay un gift shop. Las cucarachas del Capitolio eran del tamaño de los zapatos míos. Sí. Pero llegó en una época que te pasaban por los pies. Yo creo que Decía- hasta ratones, Le ¿verdad? decían capichinche Sí. al Capitolio. Que ese- Estaba el Rialto. Pero espérate, el cine, igual en las provincias, era también el lugar donde se presentaban obras, eran cine-teatro. Eran cine-teatro, En el- eran concebidos con esa... En el Capitolio yo vi a Miriam Ramos Ujú. y a Mauri Pérez. Increíble. Sí. Espérate, está el Élite. El Élite. El El Élite estaba en la Rialto. Pasteur. El Élite es donde estaba luego Telecentro. En el Élite se hicieron grandes cineforums. Arturo Rodríguez, Sí, sí. EPD. Arturo Rodríguez llegó a llevar ahí a cineforums, Armando nos puede hablar de eso mañana en el matutino, a Rainer Werner Fassbinder en los años 70, que visitó República Dominicana en varias Increíble. ocasiones. ¿Y se llenaría? ¿Se llenó eso? Se llenó. Se Mira, llenó. te faltan otros. Falta el Rialto, El Rialto. el Fénix, el Ketty, No, pero espérate, En la otra hacia- zona de la ciudad está en el Max, el Diana, el Diana, el Doble, el Monte Carlo. el Monte Carlo, el Lido, donde yo vi, que tú no me lo creías, No. donde yo vi los 10 mandamientos. Que yo siempre pensé porque el Lido, existe el Lido. Existe. Se y convirtió en una sala porno, en ¿verdad? una sala porno. Eso todavía es así. Funciona. Increíble, pero yo creo que la internet, yo pensaba que la internet había cambiado todo eso. Hay algo que has olvidado y son los autocinemas. Autocinema Iris. El Autocinema Iris. Autocinema Naco. Correcto. ¿Cómo ha cambiado la ciudad? ¿Cómo ha cambiado la ciudad? Parece la Correctamente. tertulia de los solterones. Yo recuerdo haber ido al Cine Triple. En el Cine Triple daban un matiné, un domingo en la mañana, mi mamá muy emperifollada porque uno se cambiaba Claro, para ir al cine. Eso era inconcebible ir al cine en chancletas. No, jamás. Eso era inconcebible ir al cine con un pantalón, con un jean desvencijado, como diría un viejo. Ir a ver La Isla del Doctor Moreau, la versión moderna con Burt Lancaster y Michael York y Bárbara Carrera, y ver los avances en esa ocasión de la Guerra de las Galaxias, Que fue, que bueno, fue o sea, una cosa, un fenómeno. Es decir, estamos hablando del 79-80. Rubén, volvamos a Rebeca, Rebeca, que no fue mi hija. anunciada. No, tu hija no, pero creo que el nombre viene por ahí, ¿no? El nombre viene, mi hija Rebeca se llama Rebeca, primero por la novela de Daphne du Maurier, que es uno de los mejores comienzos literarios de cualquier novela de la historia de la literatura. Anoche soñé que volvía a Manderley otra vez. Y asimismo inicia la fabulosa película, obra maestra de Alfred Hitchcock,
curiosamente, la única película por la que jamás se le nominó a Mejor Director. ¿Y tú crees que es una de las películas mejores? Es una de sus más maravillosas obras. Es una obra que hoy puede parecer afectada, que es una obra que puede parecer de unos diálogos, digamos, de mucha pose, poco naturales, pero a mí me fascina porque es un clásico del cine, tiene una intensidad fantasmagórica y precisamente porque se trata básicamente de un cuento modernizado, Blanco y negro, ¿eh? Ojo, no es- victoriano, de un cuento modernizado de fantasmas. Rebeca es una mujer que ha muerto, cuya presencia pesa sobre todo lo que se hace en esa mansión, no en esa mansión, en esa casa gigantesca que es Manderley. Allí llega Maxime de Winter con su nueva esposa, interpretada por Joan Fontaine, de una manera magistral. Curiosamente, Joan Fontaine tiene mucho en común con Peter O'Toole. Nunca fue la mujer de tórridos romances, nunca fue la mujer de escándalos, a la manera en que, digamos, Betty Davis y Marlene Dietrich fueron grandes manipuladoras, Absolutamente. maravillosas Que si no manipuladoras. estuviéramos en un medio decimos un calificativo para las dos, pero fueron dos perversas realmente. Fueron dos, sí, 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 divertidísimas dos. Fueron dos mujeres a las que a mí me hubiera gustado mucho conocer. No fue tampoco la figura etérea y misteriosa de Greta Garbo, pero tampoco fue la mujer maliciosa que fue Ava Gardner. Es decir, Joan Fontaine tiene un lugar muy de ella en la historia del cine. Y fue de las bonitas, de las lindas de Era Hollywood. era una linda que no lo decía. Era una linda de poco maquillaje. Yo recuerdo su actuación en Jane Eyre, la famosa, Claro. en la versión, una de las primeras versiones de esa famosa novela de Jane Austen. Y pues es Joan Fontaine, siempre segura de sí misma, una mujer que, dicen muchos, hizo el mismo papel muchas veces. La mujer tranquila, la mujer quizá infeliz, pero yo no lo creo. A mí me gusta pensar en Joan Fontaine como una fuerza dramática segura, de una expresividad histriónica en los ojos, en el rostro, en todo lo que hacía y sobre todo en la forma de entregar el diálogo, que era sencillamente espectacular. ¿Tuvo éxito de taquilla, Rebeca? Todas las películas de Alfred Hitchcock fueron éxitos de taquilla. Curiosamente, una de las que menos éxito tuvo fue Psicosis. Que es la película que Que es la si que tú vas a todos- hablar de él, esa es la película que tienes que mencionar. Por muchísimas razones, a nadie más que a un perverso como Hitchcock se le hubiera ocurrido, digamos, si hubiera estado haciendo cine hoy, matar a Nicole Kidman a los 10 minutos de empezar no. la película. Pero Hitchcock lo hizo, Hitchcock era Hitchcock, un director muy apreciado por los productores y por el sistema de Hollywood, porque Hitchcock era un hombre comercial. Mira, además de la muerte de Peter O'Toole, y sé que vamos a hacer un vuelco porque me imagino lo que tendrás que decir de esta película, sin embargo, creo que ocupó parte de tus mañanas juveniles, La novicia rebelde. La novicia rebelde Claro es que un sí. antes y un después definitivamente para varias generaciones. Y La condesa, Sí. la señora Sí. que la novicia le quita el lugar, falleció a los 91 años también. No recuerdo ahora el nombre de la Yo actriz, tampoco. pero también son actrices que tú la ves en una gran producción y después se te pierden. Ujú. Y eso, También murió recientemente la bruja del Mago de Oz. claro, No recuerdo el nombre tampoco el tampoco. nombre de ella. Eso es así. Esa, por ejemplo, esa es una de las mujeres malas de antología de mi memoria cinematográfica. El caso de la novicia rebelde, que nunca he entendido por qué se llama la novicia rebelde. The Sound of The Music. Sound of Music, es verdad. El sonido de la música, ¿qué tiene que ver? La novicia rebelde. Bueno, con- será por Sí, la actitud porque de ella ahorcó los hábitos. O Correcto. no, Bueno, no sí. llegaba, sí, ella estaba consagrada. Me fascina esa metáfora, ahorcó los Ahorcar, hábitos. sí, terrible. Y en esta época de sotanas, eso no es bueno. Regresamos.
a Cabral, o si no, Barahona. Y a veces se pone un paciente mal y no había tiempo de sacarlo. Se moría a veces por el camino también. Más de 80 millones de pesos invertidos. Ahora mismo estamos dando las consultas, tanto pediatría, ginecología y servicio de emergencia. De laboratorio, imágenes, rayos X, sonografía, electrocardiografía. Tenemos un quirófano expulsivo. Tenemos habilitado 20 camas, lámparas de calor para los niños, incubadoras, camitas. Entonces se lo van a medicar la dosis y la cantidad de peso. Este hospital le va a traer muchísima más paz y tranquilidad a la comunidad. Acercando los servicios de salud a la gente. Aquí uno sí ahorra el pasaje en algo. 300 pesos, 400, hasta 500, pero aquí mismo uno no tiene que pagar nada. Pero aquí yo que me siento bien con la doctora, chequeándome. Este bebé yo lo quiero parir aquí. También está la historia de los animales en el cine. Desde Lassie a Rin Tin Tin. Una vez lo comentamos. Sí, pero no profundizamos. La historia del animal en el cine no llega muy lejos tampoco. Y bueno, Rin Tin Tin... ¿Pastor? ¿O cólico? Era viralatoso. Viralatoso. Rin Tin Tin, sí. La Coli era Lassie. Muchos han calificado a Lassie como la rubia más inteligente de la historia del cine. Deja okay. Tu prejuicio. Entonces, volviendo a este programa especial con dedicatoria a todos los dominicanos y dominicanas que están aquí, hablando de cine, de directores, de clásicos y homenaje a Peter O'Toole, volvemos a aterrizar al cine dominicano y el cierre del año. Creo que este año, Rubén, ha sido el año de más estrenos dominicanos. Sí. No solo podemos así de memoria tú y yo mencionar muchos. Sí, pero la cifra en realidad nos lleva a un año donde se produjeron entre películas dominicanas y extranjeras en el país más de 30. Es un récord, ¿verdad? Y me cuentan que hay más de 40 ya planificadas y autorizadas para el año que viene. Es decir, hay una fila, hay una línea de producción. Cantidad versus calidad, eso no se está cuestionando, sino que hay facilidades y vamos a hacer lo que sea. Yo creo que la marea está cambiando poco a poco, el público está pidiendo otras cosas. Estamos viendo, ya viene Cristo Rey en estos días, que es la segunda película de mi querida amiga Leticia Tonos. Esperamos verla, esperamos disfrutarla, analizarla. Deberíamos invitar a Leticia antes que cierre el año. Que ha estado aquí. Que ha estado ya aquí. Y bueno, está también, queda pendiente la invitación a Judith Rodríguez, quien acaba de estrenar un mediometraje de 40 minutos, T para 3, y va a ser un largo el año que viene. Es decir, ya los artistas, los creadores de la actuación, tienen inquietudes por narrar cosas nuevas, interesantes, por abordar otros temas, y eso es para el año que viene. Hay un detalle importante y creo que sí es novedoso para la evaluación del año cinematográfico, y es que las películas son descartadas por el público. No sé cómo se produce el efecto, no sé si tiene que ver con la crítica, pero se estrena una película, tiene 2 semanas de presentación y va bajando, y tú te conoces las reglas de los cines, el cine la saca. Correcto. ¿Cuál es el destino de esa película? Pasar a DVD. Eso te iba a decir, ¿se vende, se piratea? ¿Qué pasa? Bueno, la piratería en nuestro país es un gran problema. Es una situación que tiene ramificaciones internacionales y en este caso es algo que matiza la gestión de cualquier película. Hemos visto casos como el de Ángel Muñiz, que él negoció con los piratas, y de alguna manera todos sabemos
lo encumbrada en términos de gestión operante, lo encumbrada de la gestión de la piratería en nuestro país. Yo creo que aquí se sabe quiénes son la gente que brega con la piratería. Eso hace que producir una película tenga que contemplarse ese aspecto de manera muy lamentable. El caso de una película que cumple su ciclo de aceptación en las salas de cine. Ese es el tema. Yo quiero. Ciclo de aceptación. Es que estamos aprendiendo cine o simplemente a ver cine o simplemente. Estamos aprendiendo a ver cine y los cineastas están aprendiendo sobre la importancia de distribuir el producto. Es decir, de incluir en sus planes de negocios para hacer una película la parte gerencial, ¿no? El acuerdo con una cadena de distribución, en este caso internacional, lo cual matiza la concepción de la película también. Que eso tú me lo has explicado y eso es fundamental para que no sea desastroso el negocio. Correcto. Para evitar la quiebra. Ustedes, buenas noches, buenos días, gracias por acompañarnos.